Hola, mi nombre es Eduardo Macías, actualmente tengo 17 años y estoy cursando el tercer semestre en Prepa UPAEP. Soy de nuevo ingreso, entré este semestre y creo que ha sido una decisión muy importante la que he tomado al cambiarme de colegio. Desde que entramos pude darme cuenta que teníamos una clase llamada CAS. Desde que iniciaron los cursos pude darme cuenta que estaba muy relacionado con el emprendimiento social y que teníamos una clase exclusivamente dedicada para eso. Y me llamó mucho la atención, nos empezaron a dar conceptos claves de esta materia y me agradó mucho. Conforme fue pasando el curso, el tiempo, empezamos a hacer movimientos y bueno, en este video quería explicar en cierta manera qué fue lo que vimos en estos 5 eventos que participamos, que me dejaron muchas cosas importantes que debería de tener presentes. Y bueno, la primera actividad que tuvimos fueron las entrevistas que fuimos a hacer al barrio de Santiago. Fuimos al parque que está en nuestra colonia, en la colonia en la que está nuestro plantel, y fuimos a recopilar un poco de datos. Y de paso le preguntamos a las personas que estaban alrededor en qué podía mejorar la colonia y qué era lo que se podía ver que le hacía falta a la misma. Entonces, pues hicimos un poco de preguntas a las personas, los saludábamos, claro, y nos dimos cuenta de que había un arco y era algo interesante y había una esfera, pero arriba de la esfera había un niño. Estaba también la cruz de Santiago que le había puesto UPAEP y nos pudimos dar cuenta que lo que le hacía falta a las personas era seguridad, alumbrado público. Pero bueno, particularmente me llamó mucho la atención que les hiciera falta seguridad, que decía que estaba muy descuidada el parque, la pintura que tenían los juegos infantiles que estaban ahí y que no le estaban dando mantenimiento, pero la seguridad, que casi no había policías, y eso me llamó mucho la atención porque creo que la seguridad y que un ciudadano se sienta seguro en la parte en la que está caminando de la calle, creo que es fundamental, creo que es un derecho y tendríamos que prestarle atención. Y eso fue de lo que me pude dar cuenta con las entrevistas que hice y al observar el mismo parque. La segunda actividad que tuvimos fue DIS. Era una actividad en la que varios líderes fueron a platicarnos de qué había sido su vida y cómo lo habían hecho para llegar al punto en el que estaban, en una empresa o lo que sea. Fuimos al centro de capacitación de UPAEP que está ubicado atrás de la universidad. Nos reunimos todos, nos colocamos por grupos con nuestros respectivos planteles y pude escuchar a muchas personas cómo hablaban y cómo se expresaban de sus propias vidas y cómo lo habían hecho y cómo es que habían llegado hasta ese punto, y fue demasiado interesante porque muchas veces podemos ver a las personas y pensamos que es muy fácil el camino, pensamos que llegaron hasta donde llegaron simplemente con una decisión y ¡pum!, por arte de magia estaban ahí. Pero bueno, ahí nos explicaron cada uno que no había sido tan fácil como parecía y que era interesante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esa parte y no sé, me quedé con varios consejos que nos dieron ahí, y creo que esa parte me agradó mucho porque nos motivaron a todos los estudiantes a hacer algo para las demás personas, a hacer algo por ti, y bueno, también motivarnos para hacer lo que nosotros queramos. Y creo que esta parte de la motivación es una de las más importantes en el desarrollo de una persona, porque una persona sin motivación no sabe a dónde va y muy difícilmente va a hacer algo de su vida. La tercera actividad que tuvimos fue algo interesante porque salimos de la ciudad y fue todo nuestro plantel. Algunos no decidieron no ir, algunos decidieron no ir, pero creo que estuvo muy padre. Todo empezó porque me levanté temprano en la mañana y desperté a mi papá para que me llevara al colegio,
y me dirigí directamente hacia el portón y pude ver en qué camión me tocaba ir. Ya luego más tarde me subí al camión, vi a todos mis amigos que ya estaban dentro del camión porque llegué un poquito retrasado y estábamos esperando los demás que faltaran. Y ya cuando pues arrancamos, eh, comencé a ver la película y me dormí. Pero creo que era porque tenía mucho sueño. En realidad me gusta mucho ver los paisajes. Y ya cuando nos acercábamos al lugar al que íbamos a ver, que fueron primero los pinos de Navidad, se me hizo muy curioso el lugar en el que estábamos porque había muchos árboles y estábamos como en un cerro, pero se veía que había como tratados de pinos o árboles en general y me agradó. Nos tuvimos que volver a subir al camión y más tarde, como 5 minutos después de viaje, llegamos a los pinos de Navidad y nos explicaron algunas cosas de deforestación y que Brasil tiene el primer lugar en la tala de árboles. Y creo que con todos los datos que nos dieron me hizo también concientizarme en cierta manera porque ahí estábamos en medio de la naturaleza, lejos de la ciudad, del ruido, del estar pensando a lo mejor que tengo un proyecto que entregar la próxima semana o que ya casi voy a salir de vacaciones, no lo sé, muchas cosas que puedes llegar a pensar. Y creo que por eso esta parte me interesó mucho, porque en realidad el estar en la ciudad y lo que sea es demasiado estrés. Y en ese momento estabas literalmente en una montaña lleno de árboles y fue divertido. Más tarde avanzamos un poco y tuvimos una caminata como de 10-15 minutos tal vez y llegamos al cráter muerto de un volcán o de un volcán inactivo, no estoy muy seguro de cómo llamarlo, pero fue muy interesante y me llamó mucho la atención porque el paisaje, el horizonte que teníamos era demasiado atractivo, me encantó, en serio. Creo que me gustaría volver a ir porque está muy padre, es un lugar muy tranquilo y puedes pensar en muchas cosas que se te vengan a la cabeza. Luego regresamos a los camiones y fuimos a el parque de Panoaya. El parque de Panoaya es un parque de atracciones que juega un poco con el agua y animales y está la casa de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, cuando llegamos pudimos verlo a los animales. Después nos enseñaron la casa de Sor Juana Inés de la Cruz, que es demasiado interesante también porque, bueno, finalmente es historia. Y, y ya, salimos, nos vimos un espectáculo con animales aparte, en el que llegaron unas águilas volando o cosas así que fueron también padres. Y ya, nos dieron tiempo libre, pudimos ir a comer y pudimos subirnos a las atracciones, que había una tirolesa o lanchas que podías subirte y ver a los animales que también estaban muy bonitos, eran unas chivas locas. Y luego, pues ya de nuevo subimos a los camiones y nos tuvimos que regresar a Puebla. La cuarta actividad fue demasiado padre. Como a mediados del segundo parcial el profesor nos dio una lista de actividades a las cuales podíamos asistir y teníamos la fecha y nos dijo que era en sábado. Nos dio también el horario, nos explicaron las otras actividades, algunas eran ir al río Atoyac a recopilar igual datos, luego también a una llamada ciudad mural que al parecer habían muros pintados como con grafitis o arte y estaba interesante. Y dudé entre esa o comercio justo, pero me explicaron que el comercio justo era un tianguis alternativo y vendían pues cosas diferentes a las que podías encontrar en cualquier otro lado. Y decidí ir a esta actividad, me acerqué, me registré y esperé la fecha. En el lapso en el que estaba esperando, movieron un poco las fechas, me perdí un poco, finalmente no me agregaron al grupo de WhatsApp y casi no me entero de que esa actividad tenía que ir. Y cuando llegó el día me acerqué, me perdí un poco, llegué como media hora tarde, pero pude llegar a escuchar a la persona a la que estaba atendiendo a mis compañeros y nos estaban explicando
qué era un tianguis alternativo, a qué iban las personas, pero desde que llegué me di cuenta que había muchas plantas y eso estaba muy padre, era como una especie de invernadero, yo qué sé, y encontré a mis amigos y escuché un poco de lo que estaba diciendo este chavo y, y me agradó. Nos explicaron varias cosas de la organización que tienen ahí, cómo se distribuyen los cargos, que solo se encuentran ahí los sábados. Y escuché algo que me pareció interesante. Justamente fui ahí una semana antes de Buen Fin. Y nos explicó que ellos, los tianguis alternativos, hacen algo así, solo que se llama el buen trueque. Y llevas tus cosas, cosas que a lo mejor ya no te sirvan o no ocupes y las puedes cambiar por algunas otras. Y me pareció muy interesante esta idea de salir del ordinario o crear cosas diferentes, cosas nuevas, me agrada demasiado y creo que me gustaría hacer algo así de importante. Y no sé, a mí me agrada mucho esa idea y me gustaría hacer precisamente eso, algo diferente, algo que saliera de lo común. Y bueno, finalmente nos dieron un poco de tiempo y pudimos ver lo que las personas vendían. Tomamos fotografías y me di cuenta que todo lo que vendían ahí era orgánico. Tenía que ver con las plantas, con la naturaleza o cosas veganas, pero me gustó, me agradó mucho la idea. Me compré con un amigo un pan que tenía chipotle y era demasiado bueno. También fui a preguntar las otras cosas que vendían y vendían un mazapán de alga. En serio, estaba muy, muy feo. No me gustó mucho, pero me gustó la idea que tenían. O sea, era algo nuevo, algo innovador y no me gustó por el olor, pero en realidad el sabor era muy parecido a lo que era un mazapán de cacahuate. Pero bueno, también fui a comprar un baguette con carne. Bueno, era como jamón, también orgánico, que estaba hecho de papa y creo que almendra o algo así. Y jugo que vendían. Y nada, también fui a preguntar por unos jabones porque ahí estaban unas amigas. Y me gustó mucho, me gustó en serio mucho ese lugar. Y de momento no he ido, pero me gustaría ir con mi familia. Se lo comenté a una tía que es vegana y le encantó también esa idea, solo que no la he llevado, pero algún día la voy a tener que llevar. En serio, ese lugar me gustó demasiado. Y bueno, ya por última actividad, la número 5, a mediados del semestre nos informaron que teníamos que hacer un proyecto para la escuela. Teníamos que pensar en algo que pudiéramos arreglar, que pudiéramos hacer algo por la escuela y obviamente hacerlo, planificarlo y todo, y tuvimos varias clases para hacerlo. Eso también me gustó mucho porque finalmente a todos los estudiantes nos hicieron participar en algún movimiento que influyera en la escuela, que influyera en nuestra pequeña comunidad, porque finalmente vamos todos los días ahí y a lo mejor vemos que algo hace falta o lo que sea y no hacemos nada para arreglarlo, pensamos que alguien más lo va a arreglar. Y ese es el reflejo claro que pasa en nuestra sociedad, en nuestra ciudad y en nuestro país en general. Porque finalmente todo el país sabe que algo es malo está pasando, que algo malo hay por arreglar y nadie hace nada. Eso es lo que más me sorprende del país. O sea, todos sabemos que algo está mal, algo está fallando y no hacemos nada por arreglarlo. Pero bueno, finalmente en esta clase nos enseñaron también a hacer eso que hace falta por arreglar. Me gustó, me agradó, solo que me partió un poco la cabeza con mi equipo para planificar qué era lo que yo iba a hacer. Porque bueno, tampoco es un trabajo fácil de hacer, que tú un día te despiertes en la mañana y se te ocurra mover y hacer. Entonces decidimos que podíamos ocupar la comida orgánica que se tira todo el tiempo a la basura, separarla y poder utilizarla como fertilizante para las plantas que estaban en el lugar, porque había unas plantas que estaban demasiado descuidadas y necesitaban un poco de atención. Entonces separamos la basura poniendo botes de basura especiales al lado de los originales de la escuela, que tenían un letrero que decía basura orgánica y teníamos como frutas y así, bueno, para que se diera cuenta la gente de qué clase de basura tenían que tirar. Y
Bueno, finalmente dejamos reposar en una bolsa la basura que habíamos recopilado para que fermentara. Y ya cuando había más o menos pasado un poco de tiempo y se había echado a perder, la echamos en la tierra para que pudiera fermentar. Y así darle un poco de cuidado a las plantas que tienen ahí en las jardineras, porque como ya les decía, estaban un poco descuidadas. Estaban secando y bueno, finalmente pudimos hacer algo. Y no sé, me agradó que puedo ser útil en la comunidad en la que estoy y en el pequeño grupo social en el que pertenezco y convivo todos los días. Y bueno, finalmente creo que con este paso concluyo todas las actividades que tuvimos. Me agradó demasiado, me di cuenta que UPAEP no solo es educación académica, y creo que eso es lo importante y lo que necesitamos como personas, como individuos, porque finalmente hay cosas que la escuela ordinaria no te podría enseñar, y el servir a los demás creo que es un valor que tendríamos que tener todos los ciudadanos, porque si servimos para los demás, servimos para uno mismo, y creo que también esta es una manera de ser feliz. Entonces, pues nada, esto fue lo que me dejó este semestre, las actividades que tuvimos, y creo que, bueno, personalmente me gustaron todas, pero en particular me gustó mucho escuchar a los líderes que escuchamos en la actividad de DIS, y creo que también el comercio justo. Me di cuenta que muy cerca de donde yo vivo estaba también una alternativa para también comer diferente y comer más sano y no sé, también proteger un poco a los animales de manera mínima, pero bueno, finalmente lo haces. Pero bueno, eso fue lo que me gustó conocer cosas nuevas, me gustó también saber que puedo ser útil para la sociedad de la que pertenezco y bueno, que puedo hacer algo por los demás. Esto fue lo que pasó el semestre, les repito, me gustó mucho y pues nada, creo que es momento de concluir el video. Gracias por verlo. Creo que si pueden hacer algo por los demás y si está en sus manos, no lo veamos como algo pesado. Finalmente no sabes en qué momento puedes tú necesitar de alguien más. Gracias por ver el video.